SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, La Nueva Luz, guía para entender el plan de choque del gobierno. Lo he dicho públicamente, el objetivo es que al finalizar este año la factura de la luz de los consumidores de nuestro país sea un equivalente a lo que se pagó en el año 2018 cuando entramos en el gobierno y que efectivamente ese objetivo lo estamos desarrollando durante estos últimos 3 años en torno a 4 ejes. Es el presidente Sánchez hoy en el Senado explicando el nuevo plan de la luz para abaratar la factura. Es un plan de choque que tiene una intención teórica, bajar hasta un 22% el precio del recibo, explicaba la ministra Teresa Rivera. Un plan de choque cuyas medidas suponen una rebaja de la factura de un consumidor medio del 22% mensual hasta fin de año. Pero que hoy, con esta intención y cuando sabíamos que la bajada iba a ser de en torno al 15%, dice el gobierno será finalmente del 22%, cuando sabíamos que la bajada iba a ser del 15%, la luz ha saltado exactamente un 15%. El precio se ha encarecido exactamente esa cifra, un 15%. Eladio Meizoso, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Son 20 euros, es la mayor subida desde que comenzó todo este repunte y es exactamente lo que iba a abaratar el gobierno. Hoy, casualidad eléctrica. Sí, mañana el precio medio del megavatio hora se dispara hasta 172,78 euros en el mercado mayorista. Es el nuevo récord, muy por encima de los 51 euros del miércoles, equivalente de hace un año. Es, como dices, la subida más alta en un día en todas estas últimas semanas, pero esta vez se han marcado precios aún más altos en Italia y sobre todo en Reino Unido, con 440 euros allí de media. Y a partir de aquí, el plan del gobierno. Hoy, con estos precios, 172 euros el megavatio, hoy con estos precios, el gobierno ha desplegado un plan con estas 3 patas. Para que lo entiendan, pata fiscal, menos impuestos, pata empresarial, menos beneficios para las eléctricas y pata social, más bono eléctrico. Esas 3 patas, una a una. Primero, paquete fiscal. Una serie de medidas significativas desde el punto de vista del esfuerzo que hacemos todos los contribuyentes a través de medidas fiscales, a través de transferencias de recursos. Primera novedad fiscal, público. El impuesto especial a la electricidad. Ese impuesto cae del 5,1 al 0,5, prácticamente desaparece. Y los impuestos que estaban o eliminados o suprimidos de alguna manera, siguen eliminados o siguen suprimidos. La prórroga a la suspensión del impuesto eléctrico, el IVA reducido y hoy además una inyección de 900 millones adicionales de las subastas de CO2 para rebajar el coste de la electricidad. De año que tiene Hacienda con respecto a la subasta de derechos de emisión comunitarios. Esta es la primera pata, paquete fiscal. Eladio, vamos a detallarlo porque ahora mismo estos son los grandes titulares, pero hay mucha letra pequeña en esto. La clave es, vamos a pagar menos impuestos en la luz y eso abaratará el recibo. Sí, el objetivo, como dices, es rebajar el recibo en un 22% en estos próximos meses, que sumado a las medidas ya adoptadas en junio, la rebaja sería del 30% y el objetivo es que se pueda cumplir el compromiso de Pedro Sánchez de que a final de año la tarifa media regulada estará en el nivel de 2018 más el incremento del IPC acumulado desde entonces. Como apuntaba, se rebaja temporalmente el impuesto eléctrico del 5,1 al 0,5% y como este dinero debería ir a las comunidades autónomas, se va a estudiar el impacto que va a tener en las cuentas autonómicas por si es necesario compensarlo por parte de la Administración Central. Esta, ahora mismo, la clave fiscal. Salta el impuesto especial, prácticamente desaparece, se mantienen bajos IVA y el resto de medidas fiscales. Esta es la primera pata y esta es la más importante. ¿Cómo la van a notar ustedes? Previsiblemente ya, con esa minoración de impuestos y con un alivio en los peajes que pagamos y que representan hasta un 20% del recibo. Esto, primer paquete, paquete fiscal, visto. Segundo paquete, paquete empresarial, menos beneficios para las eléctricas. En principio, esa minoración, 90% del precio del gas, una vez superado el umbral
de 20 euros, que es el suelo mínimo por debajo del cual no se descuenta nada, nos permite hacer un cálculo de una cifra estimada de 2.500 millones de euros no retribuidos, es decir, 2.500 millones de euros que hubieran sido beneficios absolutamente extraordinarios, fuera de cualquier parangón y previsibilidad para las eléctricas. En castellano, lo que va a hacer el Gobierno es frenar el exceso de cobro que a día de hoy tienen las eléctricas. Como saben, tenemos un mercado marginalista en el que todo se paga a precio de gas. Y cuando el gas sube, todo se paga todavía más. Aunque tengamos energías limpias y energías renovables, el PUR marginalista en el que tenemos, el sistema marginalista, obliga a pagarlo todo al precio del megavatio más caro que entra en el sistema. Luego, todo se paga a precio de gas. Hoy Teresa Rivera dice esa retribución extraordinaria al sistema eléctrico se va a eliminar porque cada subida del gas acaba siendo una subida todavía mayor de la luz. En primer lugar, hemos creado un mecanismo por el que se minora el exceso de retribución que tienen hoy las compañías eléctricas como consecuencia de ese efecto amplificador de la evolución del precio del gas. Cada euro que sube el precio del gas en los mercados internacionales, suben 2 euros los precios de la electricidad en el mercado mayorista. Y recordemos que es ese precio final del mercado mayorista el que reciben todas las generadoras de electricidad. Es ahora mismo un golpe a las eléctricas extraordinario en materia de lo que se conoce como beneficios caídos del cielo. Pero es que además hay un segundo golpe. Se limita también la tarifa regulada del gas. Durante 6 meses la tarifa de gas va a ser absolutamente controlada. Esa tarifa, la conocida como ATUR, la tarifa de último recurso, esa tarifa es algo que revisa el Gobierno cada 3 meses y que en principio, con la subida del gas, hubiera obligado a subir el precio del gas un 29%. El Gobierno la va a subir solo un 5%. Así que esta es la clave y el golpe empresarial. Se va a recortar el beneficio extraordinario que tienen, primero, las empresas eléctricas y, segundo, las empresas de gas. Hemos visto paquete fiscal, este es el paquete empresarial, nos queda un tercer paquete, el bono social. Es la recuperación, el desarrollo, la inclusión de una modificación en la ley del sector eléctrico para crear un suministro mínimo vital para consumidores vulnerables que puedan beneficiarse del bono social eléctrico, ampliando la prohibición de cortes del servicio 6 meses más con respecto a lo que existe hoy. Es decir, y aquí, Eladio, lo que tenemos es 4 meses cumplidos ya, 6 meses más, 10 meses de prohibición de los cortes de suministro de cara al invierno, ¿no? Sí, en caso de que haya un impago. Es decir, si un consumidor vulnerable no puede pagar el recibo de la luz, se abre un plazo vencido el cual se podría ir hacia el corte del suministro si ese consumidor no tiene una protección especial de la Administración. Eso estaba en 4 meses, ahora van a ser 10 meses. Y durante ese tiempo se va a garantizar a los hogares de esos consumidores vulnerables una potencia eléctrica de 3,5 kilovatios para poder cubrir sus necesidades. Este es, por tanto, el paquete que acaba de aprobar el Gobierno. Medidas en impuestos, medidas de resta de beneficios en la empresa y protección social. 3 patas que a partir de aquí han provocado un auténtico vendaval. Las eléctricas han hablado hoy de cortar las centrales nucleares, de apagar las centrales nucleares. Hoy el foro nuclear, en el que están las eléctricas, todas las nucleares son propiedad de Iberdrola, Endesa y Naturgy. Hoy ese foro nuclear habla incluso de un cierre desordenado de las eléctricas. Presidente del foro nuclear, Ignacio Araluce, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Puede esto derivar en eso? ¿Derivar en un cierre desordenado de las nucleares? ¿Ustedes pueden hacer eso? Bueno, lo que estamos diciendo es que no tenemos viabilidad económica y, por tanto, no, con esta situación con la que estamos conviviendo ahora, va a ser muy difícil el mantenimiento de ese programa
porque no tenemos posibilidades, ya digo, económicas. No se puede tener ningún centro de producción con una estructura, es decir, que estructuralmente esté perdiendo dinero. Y esa es la situación en la que estamos, y por eso es lo que estamos diciendo. Nada Pero más. hoy el gobierno está mostrando su sorpresa con esta amenaza, dicen ellos. Y el gobierno dice, ustedes tienen un compromiso que no solamente no supone una minoración, sino que se les garantiza a ustedes 20 euros por tonelada de CO2. Esto es lo que se firmó en aquel momento, luego lo que ustedes sabían que venía, e incluso un 10% más en caso de evolución del CO2. Lo que dice el gobierno es, ustedes están amenazando porque van a ganar menos, no porque vayan a perder. No, vamos a ver, se están mezclando varias cosas. A nosotros no nos garantizan nada del CO2. Es decir, hay un proyecto de ley que ha entrado en el Congreso de los Diputados en el que se nos minora la cantidad de CO2 entre el valor actual y un precio medio en mercado. ¿Qué ocurre? Parece, y pudiera ser los prolegómenos del proyecto de ley, aparece que esta deducción del CO2 aplicaría a aquellas centrales anteriores al 2003-2005, cuando no existía un mercado de CO2, y que por tanto, si nosotros ganábamos dinero entonces, pues ganamos dinero ahora, aunque no nos pagaran nada el CO2. Ese argumento parece que se vende muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros en el 2003 o 2005, el nivel impositivo que teníamos por cada megavatio hora, entre impuestos y tasas, era de aproximadamente 3,2, 3,3 euros el megavatio hora. Ha ido creciendo desde entonces y ahora estamos pagando en torno a 22 euros por cada megavatio hora, con lo cual la situación no se parece en nada a la de entonces, y por tanto el trasladar que si entonces teníamos beneficios, ahora también los tendríamos con la deducción del CO2, pues no es cierto. De hecho, incluso sin la deducción del CO2 estamos en pérdida, solamente por el nivel impositivo que tenemos. Hoy la reacción política está servida ya, y ha habido voces como la de Íñigo Errejón que lo que dicen es que lo que están haciendo ustedes es chantajear al Estado. Y dice literalmente, si quieren decidir ustedes la política energética de España, preséntense a unas elecciones. Presidente del Foro Nuclear, Ignacio Araluce, ¿esto es un chantaje? Son palabras muy duras. En absoluto es un chantaje. Es más, en absoluto es una amenaza, como he leído en algunos medios, etcétera. Es simplemente la exposición de una situación. ¿Qué nos ocurre a nosotros? Que nosotros estamos mirando no el cortísimo plazo, sino que tenemos que funcionar hasta el año 35. Y claro, si se establecen unas reglas del juego en que estructuralmente vamos a estar perdiendo dinero, mire, hay una cosa, alguien puede no creerse en los precios de futuros, aunque están en el mercado y los puede comprobar cualquiera. Pero evidentemente es así por una razón. Si vamos a una transición energética, cuyo principal motivo son dos, es doble. Una, la reducción de CO2 con las renovables y la nuclear entre medio, porque nosotros no emitimos CO2, con una reducción de precios, porque para eso se hace el Plan Energético Nacional. Se supone que va a haber una reducción de precios. Es más, el gobierno dice que va a haber una reducción de precios, que esto va a ser coyuntural, y estamos hablando de aquí a 15 años. Evidentemente, con esa estructura de mercado de aquí a 15 años y con un hándicap de impuestos de 30 euros y encima con un recorte en las horas en que fije el precio el gas del CO2, pues evidentemente esto no tiene salida. Amenaza ninguna, es simplemente contar la realidad. Lo que pasa es que a lo mejor hay gente que no quiere ver cuál es la realidad y no se cree lo que estamos diciendo, que nos auditen. Pues presidente del Foro Nuclear, Ignacio Araluce, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo. Lo cierto es que es segura la subida acumulada de la luz. Y lo que hoy hemos vivido, una subida del 15% en un solo día. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Empieza a calar a todo el sistema económico porque lo que tenemos ya es una inflación que incluso la subyacente empieza a subir, la que descuenta la energía. Lo que tenemos es un problema de falta de competitividad. La luz pesa y pesa mucho. Sí, de hecho, los datos de la inflación que ha publicado hoy el INE dicen eso, que en un año, de agosto de 2020 a agosto de 2021, la electricidad se ha encarecido un
34,9%. Es el producto de la cesta de la compra que más ha subido de precio en este año. También los carburantes son un 20% más caros y estos dos componentes hacen que el IPC haya alcanzado en agosto su nivel más alto desde octubre de 2012, en 9 años, subiendo hasta el 3,3%. Es un nivel alto, pero es más llamativo aún el ritmo de subida, porque hemos pasado de 0 de inflación en febrero al 3,3% en agosto, en solo 6 meses. Y hay quien prevé, lo acaba de hacer Funcas, que la inflación supere el 4% ya dentro de un mes por el impacto de la subida de la electricidad. Además, este encarecimiento de la luz está empezando a contagiarse a otros productos porque la inflación subyacente, la que excluye la energía y también los alimentos frescos, ha subido al 0,7% después de estar durante más de un año cerca del 0%. Con este plan se presenta hoy el Gobierno, hoy el presidente lo planteaba así en el Senado. Un plan con 4 ejes. 1, con reformas estructurales. 2, con reformas que tienen que ver con la protección de los consumidores. Y este plan, a partir de aquí, tiene una pregunta y una pregunta fundamental para el análisis. ¿Va a funcionar o no? Como lo está haciendo el actual Gobierno de España. Presidente de Economistas frente a la crisis, Jorge Fabra. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Funciona este plan? ¿Suficiente este plan para frenar la escalada, abaratar el precio de la luz? Bueno, es suficiente provisionalmente. Ha habido las medidas que ha anunciado el Gobierno. Es una mezcla de compromisos presupuestarios, diciéndolo de otra forma, rebaja de los impuestos que gravan la factura de la luz, el recibo de la luz, y minoración de la retribución de las centrales eléctricas no emisoras, ¿no? Esta mezcla va a tener efectivamente un efecto a corto plazo, por eso se dictan algunas de estas medidas mediante una norma de rápida implementación, como es el Real Decreto Ley, pero en mi opinión, solamente pueden ser provisionales. Es necesaria una reforma a fondo, porque estas mismas medidas que ha tomado el Gobierno, que creo que son extraordinariamente positivas y por las que hay que felicitarle, ponen de manifiesto de manera clara que el diseño del mercado no funciona, es inadecuado. La subida de los precios del gas y detrás de esa subida apalancándose las retribuciones de centrales que nada tienen que ver con el gas ni con las emisiones de CO2, ha hecho saltar todas las estructuras de este mercado que de hecho habían saltado ya desde 2005, ¿no? Pero que ahora mismo con estos precios inimaginables el asunto es completamente insoportable. La reforma tendrá que llegar y tenemos hasta marzo, que es el periodo en el que están funcionando estas medidas provisionales, no las puedo interpretar de otra manera, tiempo suficiente para abordar una reforma estructural, en este caso sí, estructural, del sector eléctrico. ¿Qué ha de pasar entonces? Llegado marzo, podemos vivir un efecto escalón. ¿Qué ha de reformarse antes de marzo? Exactamente, sí, porque como habéis dicho con toda claridad, y esto es muy importante decirlo, los costes de la energía eléctrica son sistémicos, afectan a toda la economía. A veces pensamos que consumimos electricidad cuando encendemos el interruptor de la luz. No, consumimos electricidad cuando compramos pan, porque la mayor parte del coste del pan no es la harina, es la electricidad. En fin, lo pongo como ejemplo para decir que la electricidad impregna todas las actividades de la economía, y a través de esa influencia, ese input en las actividades de la economía, bien de fabricación de bienes o de suministro o prestación de servicios, se afecta a la inflación, que a su vez afecta a otras cuestiones que no están en el IPC, por ejemplo, pues las pensiones o por ejemplo los alquileres, ¿no? Con lo cual estamos asistiendo a lo que se ha revelado como un arma letal para la economía y por tanto para todos los ciudadanos, este diseño, esta regulación completamente inadecuada del mercado de la electricidad. Fundamental iniciar la reforma. ¿Cómo ha de cambiarse esto ahora? Bueno, pues yo creo que es necesario buscar un mercado que revele los costes del mix energético, y los costes del mix energético son clarísimamente muy inferiores incluso
a los precios que hemos estado experimentando muchos años antes de esta subida explosiva. Ahora, naturalmente, pues el tema es tremendo, ¿no? Todo es completamente insoportable, ¿no? No tiene el menor sentido. Jorge Fabra, hoy las eléctricas dicen que puede haber un cierre de las nucleares desordenado. Acabamos de escuchar al Foro Nuclear diciendo no es una amenaza, es una realidad. ¿Es una amenaza? Bueno, ¿es un chantaje? Bueno, vamos a ver. Yo creo que este comunicado que ha hecho el Foro Nuclear está reforzando las razones del gobierno para tomar las medidas que está tomando. No lo pueden hacer. Las centrales nucleares son concesiones eléctricas, afectan a la seguridad energética del país. Esta es una cuestión que les excede completamente de sus propias decisiones. Incluso estarían provocando una reacción que nadie queremos, que es la propia intervención de esas centrales, completamente amparada por el artículo 128 de la Constitución. Aquí quien tiene que opinar sobre eso es, desde luego, el operador del sistema eléctrico, Red Eléctrica. Tiene que opinar, naturalmente, el regulador principal, que es el gobierno, responsable de la seguridad de suministro energético a un precio razonable, que es una cuestión de orden público, nada menos. Y desde luego el Consejo de Seguridad Nuclear algo tendría que decir. Creo que han cometido una inmensa equivocación manifestándose de esa manera. Yo creo que han cometido una gran equivocación y parece mentira que se trate de profesionales y de empresarios los que están detrás de ese comunicado. Pues presidente de Economistas frente a la crisis, Jorge Fabra, gracias por estar esta noche aquí en la SER. Un abrazo. Un abrazo, Javier. Muchas gracias. Hoy además ha habido otra respuesta, porque la que les acabamos de contar es la del sector, es la de quien analiza, pero quien lo ha leído y traducido a dinero han sido los mercados. Javier Liebana, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y los mercados han castigado de manera más que notable a un sector eléctrico en el que hoy Endesa fundamentalmente ha pagado la factura con más de 1.000 millones de capitalización. La más penalizada, como dices, ha sido Endesa, que tiene casi todo su negocio en España y que ha visto cómo sus acciones caían un 5,2%. Esto supone que su valor en bolsa se ha reducido en casi 1.100 millones de euros. Iberdrola es la segunda más afectada, con pérdidas del 1,7%, seguido de Solaria, otra empresa energética, que cae un 1,6%. Naturgy se ha salvado gracias a que está en plena OPA y su precio está anclado a lo que quiere pagar el fondo IFM. Con todo ello, el IBEX ha terminado la jornada perdiendo un 0,4% y cayendo de nuevo por debajo de los 8.800 puntos. Así terminamos hoy, el día en que hemos leído La Nueva Luz, guía para entenderla, plan del gobierno en materia fiscal, empresarial y social. Hora 25 de los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena SER. La radio.